Buen día, profesor y compañeros. Hoy voy a presentar el trabajo que realicé en la asignatura Física, Eléctrica y Magnética. El objetivo de este trabajo fue explorar algunos de los conceptos más importantes del programa de estudios y analizarlos tanto teórica como prácticamente para entender mejor su aplicación en la vida real y en nuestra carrera profesional. Introducción. El estudio de los conceptos fundamentales asociados a termodinámica y fluidos es esencial para comprender cómo los principios teóricos se aplican en diversas disciplinas y situaciones reales. En este trabajo se abordarán varios aspectos claves del sílabus de la asignatura, los cuales se investigarán y organizarán en un mapa conceptual que ilustre la interconexión de los temas tratados, con el propósito de profundizar en uno de los conceptos más relevantes. Se desarrollará una infografía que explique de manera visual y accesible su aplicación en la vida cotidiana y en la carrera profesional que estamos cursando. Además, se llevará a cabo un experimento práctico que permita evidenciar el funcionamiento del concepto escogido, seguido de la resolución de un ejercicio relacionado que facilite su comprensión teórica y práctica. Este enfoque busca integrar el conocimiento adquirido y demostrar su utilidad tanto en el ámbito académico como en el profesional, brindando una comprensión integral de los temas tratados. Objetivos. Como objetivo general tenemos analizar y comprender los conceptos fundamentales de la asignatura con el fin de aplicar estos conocimientos en contextos reales y en la carrera profesional que se está cursando. Entre los objetivos específicos tenemos 4. El primero es investigar y organizar los conceptos claves del sílabus de la asignatura para crear un mapa conceptual que muestre la interrelación de los temas tratados. Segundo, seleccionar uno de los temas más relevantes del sílabus y desarrollarlo a través de una infografía destacando su uso práctico y su aplicación en la vida real o en el ámbito profesional. Tercero, elaborar un experimento físico relacionado con el tema seleccionado en la infografía con el propósito de mostrar su funcionamiento de manera tangible. Cuarto, resolver un ejercicio práctico relacionado con el tema escogido, explicando paso a paso su solución y mostrando la aplicación del concepto en situaciones reales. Bueno, para esto hicimos un mapa conceptual. Primero comencé con una investigación profunda de los temas abordados en el plan de estudios de la asignatura y pues a partir de ahí elaboré un mapa conceptual en el que relacioné los conceptos clave, lo que me permitió pues visualizar de forma clara cómo se conectan entre sí. Este mapa fue una herramienta útil para organizar el contenido y tener una visión global del tema. Entonces, primero, electrostática. Carga eléctrica. Propiedad física de las partículas subatómicas que causan que experimenten fuerzas atractivas o repulsivas cuando estén cerca de otras cargas. Ley de Coulomb. Describe la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas que es directamente proporcional al producto de las magnitudes de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Campo eléctrico. Región del espacio alrededor de una carga eléctrica en la cual otra carga experimenta una fuerza eléctrica. Flujo y potencial eléctrico. Flujo eléctrico. Cantidad de campo eléctrico que atraviesa una superficie representa la cantidad de líneas de campo que cruzan una superficie dada. Ley de Gauss. Principio que relaciona el flujo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada con la carga eléctrica contenida dentro de esta superficie. Energía potencial eléctrica. Energía almacenada en una carga debido a su posición a un campo eléctrico. Cálculo del potencial eléctrico. Es el trabajo necesario para llevar una carga desde el infinito hasta un punto específico en un campo eléctrico dividido por la magnitud de la carga. Resistividad y corriente eléctrica. Resistividad. Propiedad de los materiales que miden la oposición que ofrecen al paso de la corriente eléctrica. Resistencia eléctrica. Oposición que un material ofrece al flujo de corriente depende de la resistividad del material, la longitud y el área de la sección transversal del conductor. Coeficiente de temperatura de la resistencia. Medida de cómo cambia la resistencia de un material en función de la temperatura. Superconductividad. Fenómeno en el cual ciertos materiales a bajas temperaturas tienen resistencia eléctrica cero. Corriente eléctrica.
flujo de cargas eléctricas a través de un material conductor medido en amperios. Circuitos eléctricos. Ley de Ohm. Relación entre la corriente que fluye a través de un conductor y la diferencia de potencial, voltaje, aplicada y dividida por la resistencia del conductor. Circuitos eléctricos. Conjunto de componentes eléctricos conectados para permitir el flujo de corriente y distribución de energía. Energía en los circuitos. Cantidad de trabajo realizado por una fuente de voltaje en mover cargas a través del circuito. Leyes de Kirchhoff. Conjunto de reglas que permiten analizar circuitos eléctricos completos y complejos, además que incluyen la ley de la corriente. En cada nodo la suma de las corrientes es cero, y la ley de voltaje, donde la suma de las tensiones en un circuito cerrado es cero. Quinto, capacitancia. La capacitancia es la capacidad de un sistema para almacenar carga eléctrica medida en faradios. Cálculo de capacitancia. Fórmula que permite determinar la capacitancia de un capacitor en función de las características geométricas y del material dieléctrico. Capacitores. Dispositivos que almacenan carga eléctrica y liberan energía en un circuito cuando es necesario. Tipos de capacitores. Variedad de capacitores como los de cerámica, electrolíticos y de tantalio, diseñados para diferentes aplicaciones eléctricas. Capacitor en serie y paralelo. Configuraciones que determinan cómo se suman las capacitancias efectivas en un circuito. Campo y flujo magnético. Magnetismo. Propiedad de ciertos materiales y fenómenos en los cuales los cuerpos ejercen fuerzas atractivas o repulsivas debido a la alineación de electrones. Campo magnético. Región en la cual una carga, un movimiento, un material magnético experimenta una fuerza magnética. Flujo electromagnético. Medida de la cantidad de campo magnético que atraviesa una superficie representada por la cantidad de líneas de campo magnético. Desde densidad de flujo magnético. Magnitud del campo magnético expresada en teslas, que representa la fuerza del campo en un área determinada. Fuerza e inducción magnética. Fuerza magnética. Fuerza que experimenta una carga eléctrica en movimiento dentro de un campo magnético. Fuerza y momento de torsión sobre una espira. Fuerzas y torsiones generadas en una espira de corriente cuando se encuentra en un campo magnético. Ley de Faraday. Principio de la inducción electromagnética, que establece que un cambio en el flujo magnético a través de un circuito induce una fuerza electromotriz en el mismo. Motor eléctrico. Dispositivo que se convierte en energía eléctrica en energía mecánica usando la interacción entre el campo magnético y una corriente. Ley de Lenz. Establece que la dirección de la corriente inducida se opone a la causa que la genera. Corriente inducida. Corriente generada en un conductor debido a un cambio en el campo magnético. Efecto Hall. Fenómeno donde una diferencia de potencial se genera perpendicular al flujo de corriente y al campo magnético aplicado. Campo magnético de una carga en movimiento. Campo magnético generado alrededor de una carga en movimiento según la ley de Biot-Savart. Inducción electromagnética. Fenómeno en el cual una corriente es inducida en un conductor debido a un cambio en el campo magnético. Octavo y último, inductancia. La inductancia es la propiedad de un circuito que se opone a cambios en la corriente almacenando energía en un campo magnético. Autoinductancia e inductores, propiedad de un conductor por la cual se induce una fuerza electromotriz cuando cambia la corriente que lo atraviesa. A partir de esta base decidí enfocarme en un concepto en particular que me pareció especialmente relevante, que es el magnetismo. Para profundizar en este tema, creé una infografía que resume de manera visual el concepto y muestra su aplicación en la práctica y en situaciones cotidianas. A través de esta infografía quise demostrar cómo este concepto no solo es importante desde un punto de vista académico, sino también en el día a día y cómo impacta en áreas relacionadas con esta carrera. Entonces, lo podemos ver a través de esta infografía. El magnetismo es un fenómeno físico asociado con la fuerza de atracción o repulsión entre ciertos materiales,
principalmente aquellos que contienen hierro, níquel, cobalto y otros metales. Este fenómeno es una manifestación de las fuerzas electromagnéticas, que son una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. En los conceptos básicos del magnetismo encontramos el campo magnético, los polos magnéticos, la línea de campo magnético y la ley de Lorentz. El campo magnético es la región del espacio en la que una carga en movimiento experimenta una fuerza. Los campos magnéticos son producidos por el movimiento de cargas eléctricas, por ejemplo, la corriente eléctrica. Los polos magnéticos es como, por ejemplo, un imán tiene 2 polos, norte y sur, polos opuestos. Norte y sur se atraen, mientras que polos iguales, norte-norte o sur-sur, se repelen. Líneas de campo magnético. Visualmente se representa con líneas de campo que salen del polo norte y entran del polo sur de un imán. La densidad de estas líneas indica la intensidad del campo magnético. La ley de Lorentz describe la fuerza que actúa sobre una carga eléctrica en movimiento dentro de un campo magnético. Podemos encontrar que el magnetismo tiene aplicaciones, por ejemplo, en los motores y generadores, en los electroimanes, en la medicina. En los motores y generadores se usan campos magnéticos para convertir energía eléctrica en mecánica o viceversa. En los electroimanes, pues los campos magnéticos inducidos mediante electricidad que permiten aplicaciones como grúas electromagnéticas y pues los altavoces. Y en la medicina, un claro ejemplo es la resonancia magnética nuclear, que utiliza campos magnéticos para crear imágenes pues detalladas del interior del cuerpo. A continuación veremos el experimento. Elaboré un experimento físico que tiene como objetivo ilustrar el funcionamiento de este concepto en un entorno controlado. A través de este experimento pues pude observar los efectos del concepto en tiempo real y experimentar cómo se comporta en condiciones específicas. El experimento que vamos a realizar hoy es sobre el magnetismo. Entonces es muy sencillito, vamos a utilizar una botellita de agua, unos clipsitos que eché al fondo, unos ganchitos clip y un imán. Entonces vamos a ver el efecto. Acá vemos, me voy a acercar más un poco para que se vea. Como los ganchos se dirigen hacia donde esté el imán. De pronto con un imán de más potencia se podrían mover todos. Acá me está moviendo algunos. Miren, apenas suelto el imán, caen. Ahí creo que se alcanza a ver. Sí. Ahí está. Listo. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Básicamente es que el imán ejerce una fuerza de atracción sobre los objetos metálicos. Entonces, incluso a través del agua, así no tiene en cuenta ni su densidad ni nada. Y esta fuerza magnética es capaz de vencer la resistencia del agua, moviendo los ganchitos clip. Y pues el experimento lo que quiere demostrar básicamente es cómo las fuerzas magnéticas pueden actuar a distancia y a través de medios no magnéticos como el agua. Por último, resolví un ejercicio práctico relacionado con el concepto escogido. El ejercicio consistía en aplicar el concepto a un problema específico, lo que permitió consolidar los conocimientos adquiridos y entender cómo se puede utilizar este concepto para resolver situaciones reales dentro de nuestra disciplina. Entonces, en este ejercicio queremos calcular la fuerza magnética que actúa sobre una partícula cargada que se mueve en un campo magnético. El magnetismo pues es una fuerza fundamental en la naturaleza, entonces influye en las partículas cargadas. Entonces, como primer paso vamos a ver los datos del problema y la fórmula de la fuerza magnética.
Acá tenemos los datos, la carga de la partícula, la velocidad, el campo magnético, el ángulo. Acá sabemos que la fórmula para calcular la fuerza magnética es igual F igual a Q por N por B por el ángulo. Entonces, definir cada componente de la fórmula es importante para poder solucionar. Q es la carga de la partícula, V es la velocidad de la partícula en el campo magnético, V es la magnitud del campo magnético y pues el símbolo de ángulo es el ángulo entre la dirección de movimiento de las partículas y el campo magnético. Entonces, primero vamos a convertir las unidades, convertimos de microcolumbios a columbios. Luego vamos a sustituir los valores en la fórmula y hacemos el cálculo. Acá podemos observar que como resultado la fuerza magnética resultante es de 3 por 10 a la menos 4, lo cual significa que la partícula experimenta una fuerza pequeña pero constante en dirección perpendicular a su movimiento. En conclusión, este trabajo me permite integrar teórica y prácticamente, demostrando que los conceptos que aprendemos no son solo útiles para resolver problemas académicos, sino que también tienen una gran relevancia en el mundo real. Eso sería todo por esta presentación. Gracias por su atención.